Este mantel es imposible que se quede siempre lisito, siempre genera arruguitas. Siempre. Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el juego. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Hoy cae el juego, hoy cae Gloomhaven, Fauces del León. Se trata de un dungeon crawler o juego de mazmorreo para entre 1 y 4 jugadores con partidas que pueden rondar los 90 minutos de duración. Este juego, creado por Isaac Childress y traído de la mano de Asmode, es tan perfecto para los más acérrimos fans y conocedores de los juegos temáticos o de mazmorreo, como para todos aquellos que quieran introducirse en el tema. ¿Y qué es lo que trae esta super caja? Vamos a ver. Lo primero que veremos, además de planchas de troquel que ya no están por razones evidentes, es esta hoja que nos echa el freno ya de primeras, diciendo stop, lee esto antes de hacer nada. Esto nos va a explicar un poco el contenido de la caja y cómo organizarlo todo. Después tendremos este mapa, que lo vais a ver un poquito cambiado, porque, bueno, está prácticamente íntegro, pero además te viene con una serie de pegatinas, que yo no las tengo aquí en la caja, pero las tengo aquí, en esto de aquí que ahora os lo explicaré, os lo enseñaré mejor. Que a medida que tú vayas avanzando, pues irás pegando pegatinas en las coordenadas que te diga, viene de la A a la F y del 1 al 9, y irás viendo, digamos, un poco esos cambios que se van produciendo en la ciudad a tu paso. Después vemos estos dos libretos encuadernados en grapa que nos van a servir un poco, pues, una guía de aprendizaje que nos va a enseñar a jugar y al mismo tiempo nos va a introducir en el tutorial del juego, luego lo vemos con más detalle, y este libro de referencia para consultar dudas puntuales que podamos tener a medida que juguemos. También tenemos estos dos cuadernos de mapas, tenemos un mapa central, que es este libro de escenario, más gordito, y este supletorio, digamos, para aquellos mapas que requieran un despliegue mayor. Vamos a poner aquí un poquito para que veáis qué tipo de mapas son. Son mapas divididos en cuadros hexagonales, por el cual pues nos iremos moviendo. Y que además pues te pondrá aquí el numerito del mapa que corresponda, su título, las descripciones. Y digamos que vamos a... Aquí es donde vamos a jugar realmente. Y ya está, que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Ahora ya entramos en la chicha de la caja. Aquí, para empezar, tenemos estos 4 contadores de vida y la experiencia, uno para cada jugador. Y debajo vemos este pequeño tablerito que nos va a servir para contabilizar los elementos disponibles durante la partida. Y debajo de él, las 4 cajas donde estará el contenido de los 4 personajes disponibles. Uno para cada uno. Tenemos estos dos, este y este. Vamos a abrir uno si queréis para que veáis rápidamente un poquito qué es lo que traen. Porque dentro de cada una de estas cajitas, que ya vais a ver, estáis viendo un poquito el grosor, ¿vale? Es como un dedo de grueso. Es lo que va a traer pues todo, aquí va a venir todo lo que requerirá nuestro personaje. Van a venir sus hojitas de rol, ¿de acuerdo? Donde pues apuntaremos pues el nombre, las habilidades, las decisiones que tomemos. Su propio tablero particular, también de un cartoncito. Esto vendrá con otra distribución, este personaje está empezado y por eso lo veis más mezclado. Pero bueno, te vendrá con su contabilizador de turno, sus cartas iniciales, una guía, los tokens propios de ese personaje, sus diferentes cartas de subida de nivel del 1 al 5 y a partir del 5, y luego pues sus mazos de modificadores. Si seguimos por aquí, vemos esta cuna que viene con su tapita, muy necesaria para evitar que se desplome todo por ahí, y que nos sirve pues para guardar pues los diferentes tokens de daño, las monedas, las fichas de estado, los tokens de elementos, vaya. Si no la lío, casi que mejor, ¿no? Los iconos de puertas cerradas o eventos, cofres, trampas, pues cosas así, y luego pues terreno destruido. Debajo de la cuna tenemos un surtido de monstruos, creo recordar que había 16 tipos, bueno, es un montón, ya estáis viendo por aquí todo esto y hacia abajo. Metidos cada uno en su bolsita y cada una pues va a tener pues su indicador de orden de turno, sus cartones troquelados y sus cartas de acción. Aquí a su lado pues tenemos lo que son sus cartas de monstruo y los sobrecitos de monstruo. Esto, vamos a poner un ejemplo para que lo veáis claramente. Por ejemplo, este fanático, ¿vale? Vienen un montón, son estas cartas cuadradas, pues uno por cada monstruo básicamente, a doble cara, y nos va a indicar el nombre del monstruo, su nivel y luego sus estadísticas de vida, ataque y movimiento, y luego si es normal o si es de élite.
que nos va a indicar pues el nombre, el nivel del monstruo, que va desde el 0, 1, 2, 3, por el otro lado el 4, 5, 6 y 7. Esto se cogerá y se meterá así. Si por ejemplo nos enfrentamos a un fanático de nivel 1, lo pondremos así, dejando claro que son los de nivel 1. Y aquí pues como veis, cada enemigo tiene un numerito para poder identificar el 2, el 3, el 4. De manera que si tú eres al fanático número 4, pues sus daños y sus estados y sus cosas los vas a poner aquí en el número 4. Si es el número 2 aquí, o sea, todo es realmente muy ordenado y muy sencillo. Vemos por aquí las peanas, blancas y amarillas, para indicar si el enemigo es normal o de élite, como se veía en sus cartas. Y aquí vemos un montón más de cartas. Aquí se puede apreciar. Vemos los modificadores de enemigo, igual que hemos visto el de los jugadores, pues los enemigos también tendrán los suyos propios. El macito de cartas de maldición y bendición. Aquí un montón de cartas de mercado, ¿vale? Todo esto son cartas de mercado, de cosas que pues podremos adquirir, ¿de acuerdo? Pues diferentes pociones, amuletos, zapatos, hachas, polvo, yelmos, armaduras, pues diferentes objetos que podremos ir adquiriendo. Un macito de objetivos que serán como misiones adicionales, secundarias que tendremos que ir haciendo en nuestras misiones. Y un mazo de cartas de evento que nos presentarán una situación, tendremos que tomar una decisión y después pues afrontar las consecuencias. Todo esto, por supuesto, con sus correspondientes divisores para cada tipo de mazo. Por ejemplo, aquí este nos va a dividir entre los disponibles y los no disponibles, y así todo poder ordenarlo de una manera más clara. Y vamos ahora a la joya de la corona, que son las miniaturas. El juego trae estas 8 cajitas, 4 serán de los personajes y otras 4 que van a venir selladas como aquí veis. Son estas y estas 2, pero estas están dadas la vuelta. Que en principio no se deben abrir hasta que el juego te lo diga, ¿vale? Vamos a ver estas, por ejemplo, de los personajes. Ay, no sé si se llegan a apreciar. Vemos otro. La demoledora, que es la más pequeñita de las 4. No sé si se puede apreciar la diferencia. Es más chiquitita. Estas 4 que vienen selladas, ya os digo que no hay que abrirlas en principio hasta que el juego no os lo diga porque se consideran spoilers. Pero yo os las voy a enseñar porque en su momento yo las estuve buscando para ver un poco cómo eran y no vi ningún canal que realmente lo hiciera. Entonces yo os voy a poner aquí un rotulito de spoiler y si queréis guardaros la sorpresa pues avanzad hasta cuando ya no veáis la marca de spoiler y ya está, os lo saltáis. Aquí yo me llevé una pequeña desilusión porque pensé que al poner que eran spoilers pues serían jefes o algo, pero no. Son las habilidades mejoradas de los protagonistas, que no están mal, pero como digo yo esperaba otra cosa diferente. Que bueno, esta en concreto de aquí pues es una pasada, es la que más mola, vaya, es la habilidad final, no final, quizá mejor, pero sí mejorada de la demoledora, que parece una especie de Hulkbuster, vaya, es súper chula, ¿vale? Además es casi más grande que las otras miniaturas y es una pasada. Pero pues, si vais por ejemplo a la del ejecutor, pues también está bien, pero bueno, ya veis aquí pues es como una especie de hacha clavada sobre una calavera, no está mal, pero yo ya os digo, ya pensaba que iba a ir por otro lado. Si ya te vas a la del Centinela del Vacío, pues bueno, es una especie de tótem, ¿vale? Porque luego ya tendrá como habilidades de control de áreas y tal. Bueno, y ya personalmente la del Guardia Rojo, pues bueno, sin más, ¿no? Parece aquí una especie de cáliz raro, es como un torbellino de fuego, pero bueno, pues sin más. Mola el detalle, pero ya os digo que para nada son necesarias. Con los tokens ya te apañas y puestos a meter en miniaturas, pues habría puesto algo quizá más chulo o no los habría metido y así pues poder reducir un poco el precio. Pero bueno, como esto ya son cuestiones de la editorial y del juego marca y todo eso, bueno, ya esto es hablar por hablar. Y ahora pues bueno, voy a enseñaros cómo guardarlo para que quepa todo en la caja. Primero, por supuesto, la propia cuna ya te establece un poco cómo funciona. Cada personaje va dentro de su cajita, pero sí que es importante guardarlo todo con cierto orden para que la caja no abulte demasiado, porque si abulta, al final no puede cerrar. Pero guardándolo aquí todo bien, aquí cabe todo perfecto. Por supuesto aquí pues la zona de las miniaturas y vamos a aprovechar todo este hueco grande para meter pues todos los monstruos que hay. Que aquí un poco la clave es ir pues
ordenando dentro de las propias bolsitas para que veis que más o menos queda como un paquetito finito. Y entonces, pues bueno, vais un poco jugando al Tetris, a ocupar todos los huecos. Y realmente no tiene mucho más misterio, o sea, es intentar jugar con poner los bultos y los huecos y todo eso de manera que ocupe los espacios, de manera que se vaya intentando quedar lo más plano posible. Y de este modo, pues que podáis guardarlo todo perfectamente en la propia caja. Suena más coñazo de lo que realmente es, ¿eh? Además, luego cuando juguéis no vais a sacarlo todo porque igual para el escenario necesitáis 2 monstruos o dos cosas concretas. Sí que puede ser un poco peñazo que justo el que necesites esté en la punta abajo y tengas que buscar un poco más de la cuenta, pero ya estáis viendo que tampoco es una cosa como para echarse a llorar, vaya. Ponéis unos cuantos por aquí, esto así, y veis, y más o menos queda todo un poco, pues, planito. Aquí encima la cuna. Aquí justo encima de esto vamos a poner nuestro tablerito. Aquí en este huequito de aquí vamos a colocar esto así. Y vamos a poner nuestras 4 sobrecitos con el paquetito de cartas. Pues aquí. Intentando que no sobresalga, sobre todo el paquetito esté por encima, porque al tener el plástico por encima yo os recomiendo que la funda la guardéis. De hecho por aquí hay más plastiquitos y tal. Pues se va a proteger más, y esto al ser más duro pues va a tener más protección que el sobre este, que en un golpecito pues igual lo doblas porque es una especie de cartulina más finita. Encima de esto vais a colocar vuestros 4 estos así, finitos, y ya luego vais a meter pues los cuadernos, que como por aquí es más fino que por aquí porque está la cuna, bueno, en función de cómo lo vayáis viendo, pero aquí hay como más hueco, pues lo podéis colocar uno para un lado, otro para otro, por ejemplo, y así aprovecháis bien los 2 huecos. Luego por último ponéis el mapita, bueno, ponéis los libros antes, estos de las reglas y demás. Luego podéis poner vuestro mapita y por último la hoja esta de iniciación, que yo os recomiendo que no la tiréis nunca, aunque ya lo hayáis empezado y demás. Porque o bien para organizar o bien por si dentro de yo que sé cuánto tiempo no os acordáis ni de cómo funciona, pues esto os va a servir de guía. Y con todo esto así, pues lo tenéis organizado, fácil de buscar y demás, y haces así, y veis que cierra perfectamente. Se levanta un poco porque la tengo yo así levantada pero si tú la pones en plano, queda perfectamente cerrada. Si además pues guardas el mapa en otro sitio, o lo enmarcas y lo cuelgas cuando termines, o cualquier otra cosa, pues además de esto pues ya se reduce incluso más porque tiene menos... ¿Veis? Ya baja incluso mejor. Que esto es un poco lo que yo hago. ¿Por qué? ¿Dónde guardo el mapa? Lo guardo aquí. Yo en su momento inicial yo no sabía muy bien cómo iba, y a mí el tema este de que fuera una especie de Legacy, que por si no sabéis lo que son los juegos Legacy, son juegos que van cambiando a medida que los juegas y vas destruyendo componentes o vas cambiando, de manera que realmente solo te van a permitir jugarlos una única vez. Te ofrecen experiencias más inmersivas, más personalizada y más todo, porque vas a poder jugar más de una manera o de otra, pero una vez que los terminas pues igual te obligan a romper esta carta para hacer no sé qué o cosas así, y te obligan a romperla físicamente. Entonces, si quieres volver a hacerlo, pues no vas a tener esa carta. Y a mí eso me asustaba un poco. El juego no es para nada así, ahora lo vemos. Pero vi que ponía por un precio muy bajito, no sé si eran 8 euros o algo así, y te venía este apartado de pegatinas adicionales, que además eran extraíbles, las podías poner y quitar y seguían pegando perfectamente, y un segundo mapa. Y yo me asusté, y como había poquito stock y tal, dije, bueno, me lo voy a pillar por si acaso en el futuro, y así pues ya lo tengo y tal. Realmente no es para nada necesario. Quizá las pegatinas extraíbles, pues sí, si os mola ya más tener el tema del mapa, pues a lo mejor un poquito más sí. Pero aún así el mapa es totalmente estético, no tiene más. Cuando en la propia hoja de jugador tiene un apartado para que pongáis notas, si no podéis tomarlas aparte, y decir, pues se desbloquea esta misión y la hemos superado o no la hemos superado. Ya está, esa es la función que cumple esto. Decir, pues la misión 4 es la pegatina número 4. Pues la has completado, la pegas. Que no la has completado, no la pegas. Pues te lo apuntas y ya está. Esto no es para nada necesario. Pero, bueno, yo en su momento no lo sabía. Ahora sí, por eso os lo cuento, por si os lo queréis ahorrar.
Esto en sí pues no está mal, porque bueno, vemos que viene, es totalmente independiente del idioma, al ser pegatinas no tiene texto, así que lo podéis pillar en cualquier idioma que va a servir. Y viene pues como digo en esta segunda tanda de pegatinas, que son pues que se pueden eliminar. Estas son las originales que te traía el juego, ¿vale? Estas son un poquito más grandes la plancha, porque te vuelve a traer estas del sello por si las quieres volver a pegar y demás. Recomendación, en lugar de abrirla por la parte del sello, si la caja es así y el sello está aquí arriba, abridla por la de abajo y el sello siempre estará y ya está. No tenéis que andar eliminando ni historias. Y ya está. Tenéis, ¿veis?, estos dos mapas, que realmente son un poco una chorrada. Es una chorrada totalmente, pero esta información no venía en ningún sitio, al menos yo no supe encontrarla y bueno, ahora pues os la digo para que no caigáis si no queréis caer. Esto es un pequeño cómic que te venía con el propio juego dentro de lo que es la caja, no con las pegatinas, sino con el propio juego, que es como un cómic introductorio, que bueno, sin más, no voy a entrar a valorar el cómic porque tampoco es necesario. Pero bueno, te presenté aquí una aventurita y como extra, pues está guay. Vaya, no... Te cuenta un poco lo que te cuenta el primer párrafo de la primera misión, pero con un poquito más de despliegue y para que tú veas un poco ya los protagonistas en acción. Como digo, sin más. Lo del sin más ha sonado que será una mierda, para nada, no era mi intención. Todo lo que sean detallitos de mimar la compra y el contenido y tal, están fantásticos. Digo sin más porque no esperéis aquí la obra culmen de ningún autor, ni nada así. Es pues una cosa muy sencillita que se lee rápidamente y que te cuenta lo mismo que te va a contar el propio juego, pero oye, pues está, se agradece, todo fantástico. Pero ¿cómo se juega? El juego tiene la suficiente enjundia como para necesitar más tiempo del que yo le voy a dedicar aquí. Por suerte, tiene un genial tutorial, que son los 5 primeros escenarios del juego, en el cual os va a enseñar cómo se juega sin sobreexplicaciones, sin mucho texto y sin nada. Cortita, directa y al pie. Pero por si no lo conocéis, yo os cuento un poco de qué va y así os hacéis una idea del tipo de juego que estamos hablando. En Gloomhaven cada jugador manejará su personaje, que tendrá disponible una miniatura y una cajita con una serie de cartas que le darán pues, una serie de habilidades propias de ese personaje. Podrá hacer acciones como atacar a distancia, cuerpo a cuerpo, saltar, saquear, destruir terreno, curar a los enemigos, empujar, tirar, agarrar, coger diferentes acciones con las cartas. Nuestras opciones se irán refinando a medida que vayamos subiendo de nivel, de manera que podremos escoger con qué cartas vamos personalizando a nuestro personaje. Ya que si bien cada personaje es una especie de clase por sí misma, sí que tiene varios subtipos, de manera que tú vas a poder ir personalizando cada uno de ellos para adaptarlo a tu gusto, digamos, y a tu forma de jugar. Además, no son las únicas sorpresas que nos esperan al subir de nivel, ya que al hacerlo podremos ir depurando nuestro mazo de modificadores e irlo perfeccionando con nuestras habilidades para volvernos mucho más mortíferos. Por supuesto, a esto hay que sumarle un mercado que nos proveerá de armas, objetos y demás que podremos ir comprando para perfeccionarnos y personalizarnos aún más. Ya que, como digo, cada personaje funciona un poco como una clase en sí mismo. Este, por ejemplo, el ejecutor, es especialista en ataque a distancia. Tendremos también el guardia rojo, que es especialista en... Es que iba a ver si lo veía por aquí. Pero bueno, está al fondo. El guardia rojo es especialista más en cuerpo a cuerpo y curarse, más el tanque del grupo, digamos. La centinela del vacío quizá es la sanadora, pero también se centra en manipular a los enemigos, en darle acciones adicionales a los demás jugadores, en hacer que los enemigos se peguen entre ellos, manipular su mazo de cartas y demás. Y la demoledora, sobre todo en daño de área. El juego en sí es muy fácil de montar, ¿vale? Ya habéis visto que son 4 cosas, pues cuando tú quieras llegar a jugar, coges tu miniatura, coges tu cajita de personaje y abres el libro de escenarios, que es donde vamos a jugar, por la página que toque, según la misión que te toque. Y en la propia página de escenario, pues nos va a venir las instrucciones de cómo montar, qué enemigos aparecen, qué cofres poner, cuál se coge, cuál se pone, cuál se quita. Y además nos va a venir una introducción y un desarrollo de la historia, a medida que conforme vayamos avanzando también lo haremos en la narración del juego. También viviremos encuentros aleatorios que nos obligarán a tomar decisiones y en función de eso, pues, a hacer variar un poquito más todavía lo que es la aventura y por supuesto a enfrentarnos a desafíos pues aleatorios. Así que con esto ya os hacéis un poco la idea del juego del que estamos hablando. Se trata de un juego en el que llevaremos a unos personajes que irán avanzando por unos escenarios, iremos derrotando enemigos y avanzando en una historia. A medida que lo hagamos, además de seguir la propia aventura, nos iremos perfeccionando, iremos subiendo de nivel como casi cualquier videojuego de rol o rol entre comillas, porque no es rol per se, pero para que nos entendamos, subir de nivel un personaje, desbloquear habilidades nuevas, volverse más fuerte
y enfrentarse a enemigos más fuertes. Así que con esto dicho, vamos a meternos ya un poco más en harina, en reseñarlo, analizarlo un poquito. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Creo que es un juegazo. Creo que no tiene rival en el tipo de sector en el que se mueve. No digo que no haya juegos mejores, pero por el precio que tiene, que si bien es elevado, el contenido que trae es muchísimo. Estamos hartos, entre comillas, de ver juegos con una producción no inferior, pero sí menor cantidad de cosas que trae y demás, llegar a precios iguales o superiores a esto. Además es que este juego te da una cantidad de horas, pues, muy tocha. Trae 25 escenarios en los que vais a estar hora u hora y media por cada uno, a veces a lo mejor un poco menos, pero a veces también un poco más o mucho más. Sobre todo porque a medida que vayáis avanzando, las partidas os irán complicando también. Si además ya morís o os atraviesa alguno, pues más aún. Pero además la rejugabilidad muy alta, porque ya no solo por el hecho de que, por supuesto, cambias de personaje y ya tienes otra aventura totalmente diferente. O el mismo personaje pero potenciarlo de otra manera. Porque ya hemos dicho que los personajes funcionan un poco como clases, pero cada clase trae como 2 o 3 subtipos, de manera que tú te puedes especializar en unos u otros. Y claro, igual tú te has cogido por ejemplo, la Centinela del Vacío, que es uno del que luego hablaré más en profundidad, que es mi favorito del juego, que está más centrada en curación y manipular los monstruos, pero luego hay otra que es súper destructiva, lo que pasa es que se consume a medida que pega. Es más difícil esa segunda opción, pero también es más potente en cuanto a hacer daño. Solo con que le cambies los parámetros, digamos, le vas toqueteando un poco, ya te va a cambiar toda la película. Y bueno, si además ya, pues por supuesto la opción de dejarlo ahí en la estantería y que cuando pase un tiempo y si volváis a tener ganas, o se os olvide de que iba la movida, volverlo a jugar. Entonces, ya claro, pues, ya os digo, no me parece que sea finito. El hecho de que digáis, es que son 25 escenarios, es una aventura, es una campaña, sí, la aventura está, la aventura te la pasa, pero es hiper súper rejugable. Porque además es que no te aburre el juego, bajo mi punto de vista. Pero es que además la aventura también va a variar en función de los personajes que controléis, porque habrá algunos escenarios que sean propios de X personaje y que no se desbloquearán salvo que ese personaje esté en la aventura. Pero mira, pongámonos en el tutorial y así enlazo 2 temas. El primer nivel es hiper simple, ¿vale? Las mecánicas están reducidas a lo más básico. De hecho, tu mano de cartas ni siquiera es con la que vas a empezar el juego. Porque eso es otra cosa que hace fantástico el tutorial. El tutorial es una maravilla. En la primera misión tú vas a tener unas cartas que el nivel no va a ser 1, el nivel va a ser A. Y te vienen con unos cuadros de texto así de grandes azules que te van a explicar las propias cartas y en el que se van a reducir las acciones de esas cartas a la mínima expresión. Para que vayáis aprendiendo poco a poco a medida que jugáis. Pero como digo, nos ponemos en ese primer escenario en el que las acciones son hiper simples, los enemigos ni siquiera son personalizados, nos vamos a enfrentar al enemigo más sencillo de todos y ni siquiera va a tener acciones per se. Lo único que va a hacer va a ser siempre moverse de uno y si está en la tuya, atacar. Ya está, siempre. Luego los enemigos se complicarán. Pero en principio ese primer escenario es lo más sencillo que te vas a echar en cara. Es para que aprendas a manejar tu mano y cómo se juega una carta. Ya está. Pues incluso ese escenario lo he podido jugar 4 veces con personas diferentes y todas las veces has entretenido. Luego claramente el juego pues se va complicando, no solo en dificultad, sino en la cantidad de cosas a las que tienes que estar un poco al loro, pero incluso en la más mínima expresión que tiene, que ya os digo, lo he repetido, esa misión puede ser la que más veces he repetido, la 4 pues la he jugado, la primera la he jugado como 4 veces, o 4 que recuerde, pero también me suena haberme puesto yo alguna vez en solitario y tal, o sea que puede ser que más, pero 4 que yo recuerde. Pero bueno, como digo, luego el juego se va complicando y lo bueno es que para eso está el tutorial, que es de lo mejor que he visto yo en cuanto a maneras de enseñarte a jugar a un juego. Y mira que el juego puede ser complejo, porque no estamos ante, yo qué sé, juegos hiper complejos, ni fillers, ni nada. Esto no es un filler, no es, yo qué sé, la cosa más complicada del mundo, no lo es, pero no es un juego súper sencillo, ya os digo, luego tendréis que estar al loro de muchas más cosas. Pero es que es un juego casi que introductorio, que yo casi que se lo pondría a cualquier persona, aunque sea... Si os gusta temáticamente y os gusta lo suficiente como para sacar rentabilidad, porque si no jugáis nunca, pues igual es un juego caro para empezar y decir, lo tengo ahí en la estantería, ¿no? Pero si os mola y tal, casi aunque sea vuestro primer juego de vuestra vida vidal, entrad, porque ya os digo, con esos 5 primeras misiones, de manera muy divertida vais a aprender a jugar, no vais a tener que leer tochos y lo vais a aprender todo. Porque en la primera misión, ya os digo, vais a aprender cómo se gestionan las cartas y ya está. En la segunda te dicen, vale, ahora ya sabes gestionar las cartas. Pues ahora las cartas vamos a hacer
que son un poquito más complicadas, para que te vayas familiarizando. Y ahora los enemigos, pues no van a hacer solo esto, sino que van a tener su pequeño macito de cartas. Funciona de esta manera. Luego te dicen, vale, ahora ya sabes cómo va esto. Vale, pues ahora te explico cómo funcionan las monedas en el juego, cómo se consiguen, o cómo se consigue experiencia en el juego. Luego, una vez que ya sabes esto, venga, te vamos a poner un pequeño boss, para que vayas aprendiendo las diferentes sinergias y lo vayas refrescando todo. Y por último te vamos a hacer un escenario que vas a recopilar, digamos, a recordar todo lo que se te ha presentado y te vamos a ir soltando la mano. Es el último escenario antes de que te quitemos los ruedines definitivamente y un poco el examen de acuérdate ya de todo. Y es que funciona muy muy bien. De hecho el propio tutorial, casi esos 5 escenarios funcionan casi como una aventurita porque empieza y termina. Lo que pasa en el escenario 5, por supuesto, da pie al 6 y toda la aventura que te viene detrás, pero es casi esa precuela dentro de este juego, que así mismo es una precuela del Gloomhaven en sí. Y es que funciona genial, o sea, no hay ningún tipo de problema ni de dificultad a la hora de aprenderlo, ninguna. Otro punto interesante del juego es, que a lo mejor puede suscitar un poco de duda, es la jugabilidad versus la temática. Si bien sí que se juega en un libro, no es un libro-juego. O sea, el librito que tú despliegas y que pones las cositas ahí, es una pasada porque te ahorra mucho tiempo de tener que montar pues una mesa, es verdad que el otro pues puede ser a lo mejor más espectacular si te gusta ya pues ya poner escenografía y demás, pero también hay incluso escenografía para esto, o sea que no hay problema. Pero como digo, si bien se juega en un libro, no es un libro-juego. Sí que te va contando una historia, pero no es en la narrativa donde pone su mayor esfuerzo. Como digo, sin desmerecerla en absoluto, pero el juego es un juego de mazmorreo, un dungeon crawler, y es lo que es. Juego de avanzar y pegar hostias y matar monstruitos y subirte de nivel e ir a por más monstruitos. Punto. La historia es más una excusa, que está bien, la historia no es la séptima maravilla tampoco, pero está bien. Pero es más una excusa para ir avanzando y decir, pues ahora vas aquí, ahora vas allá, pasa esto, pasa lo otro, que en sí un juego más narrativo como, yo que sé, no sé qué ejemplos poneros, de juegos así, el mismo en Lovecraft, en la aventura Z Lovecraft, es más narrativo que esto, ¿vale? Porque tú ya sí que tomas un poco de decisiones y tu postura frente a la historia determina esa historia. Aquí, pues es como es un cuento, más o menos elaborado, pero un cuento, sin más. Dicho esto, como mejor funciona yo creo que es a 3 jugadores. Creo que es el número perfecto para que no se alargue demasiado y que al mismo tiempo te respalde en la dificultad que te ofrece el juego. Es verdad que ni siquiera a 4 se te puede hacer muy pesado porque no es un juego en el que haya mucho entreturno. Todos más o menos vais a jugar al mismo tiempo y es el típico juego en el que te tienes que adelantar porque vas a jugar tus cartas y van a tener pues digamos unos numeritos que son pues la velocidad, la iniciativa, ¿vale? Por eso se llama la iniciativa creo de hecho, que es un poco pues tu acción. El monstruo a lo mejor tiene iniciativa 75, pues si tú juegas 20 vas a ir después, o sea, después antes. Si juegas 76 vas a ir detrás. Entonces vais a estar todo el rato, aunque casi lo más interesante es esa parte antes de jugar en la que vais a decir, vale, pues yo juego esto, voy más rápido y así hago esto y tú te esperas y vas detrás para que el bicho se mueva primero y después le hacemos no sé qué. Y vais casi engranando las piezas de ese puzzle para que al final pues lo que es la jugada, la resolución de esa jugada vaya todo perfecto y el bicho no os toque y nos haga cosas, que es lo más interesante que tiene el juego, toda esa componente estratégico. Entonces, a 4 no se hace pesa, para nada. Pero la dificultad a lo mejor pues se puede ir un poquito, quizá, pero como sí que se va más es a 2. A 2 el juego aprieta bastante, porque el juego escala bien, escala tanto en dificultad, porque al final la dificultad de los enemigos va a venir determinada por una media que se va a hacer entre el nivel de vuestros personajes y porque habrá algunos en el propio mapa te dirá si sois a 2 jugadores, pon esto, si sois 3 y si sois 4 y lo montas, ¿no? Entonces es un poco adaptativo, pero a 2 pensad que las acciones que tendréis son más limitadas, o sea, si sois 3, pues uno puede ser el que cura, otro el de cuerpo a cuerpo y otro el de distancia, por ejemplo. Si sois 2, además de que ya pues, cada personaje puede hacer 2 acciones por turno, de manera que cada turno vais a hacer 6 acciones. Si sois 2 jugadores ya solo vais a poder hacer 4. Pero es que además curarse es importante. Entonces, o uno se cura y otro pega, con lo cual ya estáis prescindiendo de alguien más que apoya al que pega, o prescindid del que cura y si os pegan mucho estáis más fastidiados. Entonces, la dificultad se agrava bastante. Yo personalmente cuando jugáis a 2 recomiendo que alguien
lleve un tercer personaje. Si se os hace muy pesado, pues a lo mejor podéis irlo turnando y gestionarlo entre los dos, pero a dos creo que se complica un poco más. Y en solitario, como casi cualquier juego cooperativo, se puede jugar en solitario, pero el propio juego te recomienda, te insta, casi que te obliga a que vayas con dos personajes y juegas en solitario. Y teniendo en cuenta lo que he comentado, de que a lo mejor en dos personajes se te puede hacer un poquito difícil, pues que también de nuevo tiene su modo fácil, normal, difícil y tal, y todo esto se incluye en la adaptabilidad. Pero jugando a modo normal, a dos jugadores, sin ser nosotros ningunos prodigios ni nada, nos costaba bastante a dos. Entonces, jugarlo tú solo, que ya gestionar dos personajes, ya no solo dos manos, es la evolución y construcción de las habilidades de esos dos personajes, pues si quieres sumar un tercero para ajustar mejor los equilibrios del juego, igual se hace ya un poco más denso. Por lo demás, estamos ante un juego profundo e inmersivo, con componentes roleros, en el que podréis percibir de forma notable cómo vosotros personalizáis esos personajes y los vais evolucionando conforme vosotros queráis. No solo subo de nivel y desbloqueo lo que me ofrezca el personaje y ya está, sino que vosotros vais a poder escoger en qué os especializáis dentro de lo que ofrece cada personaje. Yo, por ejemplo, cogí la centinela, que es como la curadora, no sé, la sanadora, que lo cogí un poco porque nadie más lo quería y dije, pues ya está para mí. Y sí que es verdad que de primera se sufre mucho porque es un personaje mucho más de apoyo, pero luego empecé a ver un poco las sinergias que tenía y cómo lo podía ir evolucionando y yo lo tiré por el lado de más manipulación de enemigos. Y era una pasada, al final, porque tenía una habilidad como básica de que cada vez que utilizaba la oscuridad ganabas experiencia y yo terminaba prácticamente cada escenario subía un nivel. Los demás a lo mejor les costaba 2, a veces 3 escenarios subir un nivel y yo iba a nivel por escenario prácticamente poniéndome muy por encima de ellos. Y además hacía una cosa muy chula, que es manipular las probabilidades. Podías maldecir a los enemigos, que es meterle cartas de perfidia a su mazo de modificadores, porque cuando alguien pega, coge una carta de ese mazo y te pone +1, pues lo que te haga +1, pues por 2, -1, ¿no? Pues lo típico. Y la perfidia es se falla el ataque. Y entonces tú cada vez que haces eso le metes una maldición. Y yo me acuerdo de una partida, un escenario concreto, en el que el mazo no sé si le quedaban 10 cartas o así, y se convirtió en casi de unas 30, ¿vale? Y de esas 30, menos las 10 que eran suyas, todas las otras eran perfidias, de manera que el bicho te pegaba, no te hace nada, te pega, no te hace nada, te pega, no te hace nada, te pega, no te hace nada. Y tú mientras tanto, pues vas controlando encima al enemigo, lo puedes mover para que caiga en una trampa, haces que pegue a otro enemigo, era muy divertido de usar. Luego ese mismo personaje tenía otras opciones más destructivas, por el propio lore es como un personaje que utiliza la magia pero la consume a medida que la utiliza. Y luego tenía otras en las que son cartas de mucho más daño, de más movimiento, son más potentes, pero que en cuanto la utilizas, esa carta directamente la pierdes. Entonces te tienes que gestionar mucho mejor la mano. Como digo, son diferentes opciones para dar aún más variedad y más rejugabilidad todavía. Como digo, a mí me parece un juegazo que no tiene competidor en el sector en el que se mueve. Es un juego muy fácil de aprender, con un pedazo de tutorial para enseñar a cualquier persona, aunque sea su primer juego de este estilo, o casi incluso su primer juego. Es muy, muy sencillo entrar en él, te pone todas las facilidades del mundo, pero a la vez tiene una inmersión y una profundidad muy destacable. Es todo lo complejo que te podrías esperar de un juego de mazmorreo pues, de estas dimensiones. Vamos, no por nada ha sido el top 1 de la BGG o lo que sea durante tanto tiempo, ¿no? El hermano mayor, digamos, el Gloomhaven que es una caja que parece un baúl, pues lo fue en su momento y yo creo que lo mejoran todos los sentidos. Porque se juega prácticamente igual, pero es más reducido, es más fácil de ponerlo a mesa, encima te hace este tutorial que el otro no tiene, el otro te mete a 100 misiones ahí del tirón y te dice, léete este pedazo de manual de instrucciones y tira tú para adelante y dices, hostia. Y va muy poquito a poco, pero y cuando lo aprendes todo ya va todo en escalada hacia arriba sin freno. Así que si os gusta esta temática o este tipo de juegos, yo me lo pensaría. Y sí, yo me lo pienso y vosotros pensadlo también porque no deja de ser una inversión importante. Como digo, no es un juego que valga 10 ni 20 euritos. Me parece que son unos 60 o algo así. Lo podéis encontrar siempre con algún descuentillo, alguna cosa, ya 50 y algo, pero bueno, no deja de ser un juego caro. Para lo que es está bien de precio, o sea, son 50 euros, pero para lo que ofrece, me parece que este en concreto está bien. No así otros tantos. Pero no deja de ser un precio elevado, entonces si no estáis muy decididos o va a ser muy tal, pues siempre pensadlo, pero que es un pepinaco. Así que ya está, yo por mi parte no me extiendo más. Gracias por dedicar un ratillo de vuestro tiempo aquí a verme hacer un poco el tontaina con el Gloomhaven y soltaros 4 chorradas.
Deciros como siempre que si os gusta esto y queréis ayudar, pues siempre podéis ayudar un poquito compartiendo, suscribiendo y todas esas cosas que siempre se dicen. Por mi parte me despido, gracias de nuevo, nos vemos en la próxima.